bachelor, I was certified. Nobody could tie me down, and many have tried. But here you come. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Gonzalo. Bienvenidos, amigos que nos siguen como siempre por la señal de Somos Salta para inaugurar un nuevo Cuarto Intermedio. Un programa internacional, tenemos Así visitas internacionales, tenemos grandes juristas de nuestro país también en este programa. Así, Gonzalo, porque se está desarrollando en este momento la tercera Jornada Nacional de Derecho Penal. Por ello vamos a entrevistar al doctor José Casperata Nores. Así es. También al doctor Parma. Así es. Y el de Bolivia, sí, de Tarija, va a visitarnos el doctor Rojas, quien vamos a hablar de los temas de derecho penal que hacen a esta jornada y que también que hacen en la actualidad de nuestro país. Y recibimos también a las organizadoras de este curso. Así es, Gonzalo, vamos a entrevistar a la doctora Gabriela Rodríguez, quien es la subdirectora del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados. Y la doctora Tatiana Dip Torres, que es jueza de lo penal juvenil. Así es, Gonzalo. Por último, también se vienen unas jornadas muy importantes de derecho laboral vinculadas a los accidentes y enfermedades laborales e inculpables. Va a ser el 17 de mayo. Para ello vamos a entrevistar al doctor Arturo Torino, quien es presidente del Instituto de Derecho Laboral Norberto Centeno. También vamos a entrevistar a la doctora Lucía Soto Padillas, quien es directora general de Trabajo de la provincia. Y también vamos a entrevistar, Gonzalo, al doctor Ariel Garnica, quien es abogado del Sindicato de Televisión de Salta. Así es, presentado entonces el programa. Como siempre decimos en este espacio, si usted tiene alguna duda, alguna consulta, tiene algún problema legal que usted puede ver que va a llegar al juicio o quiere evitar un juicio, ¿qué es lo que tiene que hacer, Gonzalo? Consulte con su abogado. I was a bachelor, I was certified. You stole my heart. El padecimiento mental es algo que le pasa a unos pocos. Las personas con padecimiento mental deben ser aisladas. El padecimiento mental es irreversible. No te creas esos mitos. Vivimos en un mundo lleno de prejuicios que es mejor combatir. Todos podemos necesitar en algún momento atención en salud mental. Tenemos derecho a vivir en la comunidad, tomando nuestras propias decisiones. Con la asistencia profesional y el apoyo de todos, la recuperación es posible. Ley Nacional de Salud Mental número 26.657. Inclusión social. En el apuro del día a día hay cosas que nos olvidamos, otras que nunca llegamos a hacer. Proyectos que quedan sin terminar, algunas juntadas que no se concretan, trabajos y tareas incompletas. Este tipo de cosas llevan tiempo, ese que a veces no tenemos. Cuidar al planeta no. Ayudar no tarda nada y cambia muchísimo. Pequeños cambios de hábitos hacen la diferencia segundo a segundo. Solo hace falta parar y respirar. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque, con la mesa que habíamos anunciado ya. Así es, Gonzalo, dentro de las terceras jornadas nacionales, que son, recordemos, unas jornadas preparatorias a las jornadas de Derecho Internacional,
de Derecho Penal con Aseguros Internacionales. Está con nosotros a nuestra izquierda el doctor Ariel Yeri Rojas Torrico, quien es vicepresidente de la Academia Boliviana de Derecho Penal Económico de la empresa, y además también Gonzalo es secretario general de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico. ¿Cómo estás? Bienvenido a Salta. Muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, estimados doctores. Me encuentro pues en Salta, una ciudad muy linda y a la que he venido muchísimas veces. Bueno, muchas gracias. La ciudad hermana con Bolivia y demás. Así que, exactamente. bueno, la historia en común que tenemos, así ¿no? Es. Y también historia en común tenemos con, muchos habrán leído sus libros. Está con nosotros el doctor José Caferata Nores. Muchísimas gracias por venir, muchas gracias por estar acá presente. Y también nos acompaña Gonzalo, el doctor Carlos Parma, juez de Cámara en lo Penal y de Menores de Mendoza. Culpabilidad y neurociencia va a ser uno de los temas que van a tratar y que queremos también charlar en esta mesa. Así es, bueno, linda mesa, ¿no? Así es. Linda mesa. Muchas gracias, doctores, por su presencia. Bueno, el doctor Caferata Nores va a estar a cargo de una conferencia magistral con un tema: las modernas tecnologías y antiguos resabios. ¿Nos resistimos de la justicia penal a las nuevas tecnologías? Mira, a ver, cada uno ve las cosas como las ve, ¿no? Sí. Yo creo que uno tiene que tener siempre dos cosas combinadas, en la vida y también en el derecho. Sí. Las vivencias y los sueños. Tienen que estar combinados. Sí. Bueno, entonces un poco la vocación que dura es esta combinación de vivencia y sueño, vivencia de algo que está bien pero que puede ser mucho mejor, claro, y sueño de que eso se pueda cambiar y de que uno pueda participar en algo. A veces las vivencias son reales y los sueños son imposibles. Claro. A veces no. Claro. Y en eso confiamos. Así es. Bueno, muy interesante, uno de los títulos, forman parte del título, que dice trueque de verdad por pena. Sí, con eso me estoy refiriendo o queriendo referir a toda esta moderna exposición de algunos medios probatorios extraordinarios en este momento en Argentina, como es el caso del arrepentido, ¿no? Sí. Que la esencia del arrepentido en realidad no es un trueque de pena por verdad, es un trueque de libertad durante el proceso por verdad. O sea, vos no querés ir preso en el proceso, vos aportas pruebas, me parece que está bien, bueno, perfecto, entonces te pongo en libertad, bueno, y después cuando llegue el momento del juicio te vamos a rebajar la pena. Bueno, es un tema muy polémico, tiene muchísimas aristas. Sí. ¿Cuál es su opinión como académico al respecto de esta figura? A ver, cortito. Sí. Hay en este momento siempre hay un atraso de los medios de investigación del Estado frente a la velocidad que evoluciona el delito, mucho más ahora. Entonces hay veces que este atraso hay que cubrirlo con algunos llamados medios extraordinarios de prueba, como es porque es un negocio con el delincuente. O sea, sí, el juez o el fiscal se ponen a hablar con un delincuente, a lo mejor un grave delincuente, a transar, ¿viste? Que claro, si me das, que cuánto pena te rebajo. Bueno, es una situación media rara, pero que como una cuestión excepcional, con un compromiso del Estado para que eso dure poco tiempo y que se rodeen una serie de garantías individuales que hace falta rodear. Bueno, por ahí es tolerable en la medida en que no se transforme en el reino de un proceso. O sea, claro, en el proceso, la idea que tenemos de un proceso es que tiene que haber elementos objetivos que respalden las palabras, ¿no? Bueno, en este sentido es así. Nosotros tenemos, y con esto termino, una ley nacional, y en la provincia de Córdoba han sancionado una ley también sobre el tema, siguiendo la invitación que hizo el Congreso Nacional, que le han puesto dos cosas que a lo mejor a la gente le parecen más interesantes. Dicen así: bueno, vos estás arrepentido, bien, estás arrepentido. Vos querés que te rebajemos la pena y te pongamos en libertad, bien, tenés que hacer tres cosas. Uno, danos pruebas para acreditar culpabilidad de gente que está a tu nivel o más arriba que vos pensando en organizaciones. Dos, comprometete a devolver la plata que te afanaste. Claro, claro. Tres, tenés que pedir perdón en público. Bueno, estas tres cosas son las que lo hacen más simpático al arrepentido. Sobre todo la segunda. Sí. Y la tercera, que le da un contenido ético más importante, ¿no? Por supuesto, sí, pero sí, puede ser forzado. En cambio, claro, devolver la guita no es. Sí, eso sí, lo tenés que hacer o no. Sí. Todavía no se ha empezado a implementar, pero
creo que es un elemento que le va a dar un poco más de contenido, por lo menos de contenido público, porque la gente dice, bueno, está bien, van presos, no van presos, y la guita, y la separaron la guita, ¿y dónde está la guita? Y el poncho no aparece, ¿no? Hoy día el Sí. amigo Parma hacía una especie de comparación entre la guita que se afanan y las cosas que se podían hacer con esa guita. ¿Sí? Bueno, y realmente nos cambiaría la vida a muchos. Bueno, esta es mi opinión. Hablando, Gonzalo, doctor Parma justamente presenta un libro que se llama Derecho Penal de Menores. Y siempre para nosotros, bueno, en este programa es auspicioso siempre presentar libros, sobre todo en el ámbito jurídico, ¿no? Bueno, contanos un poquito de este libro. Bueno, el libro en realidad es fantástico. Este libro viene a poner una bisagra en todo lo que se viene escribiendo de menores. Y no es fantástico porque casualmente sea mío o causalmente sea mío, sino que los libros que se vienen escribiendo en materia de menores vienen trabajando mucho lo que serían sistemas teóricos referidos a la protección integral. Es decir, se habla mucho de los derechos de los niños, se habla mucho de los sistemas paternalistas que hay que dejar de lado, de la importancia del interés superior del niño, pero no se hablan de las cuestiones concretas que pasan en la cocina diaria del litigio. Es decir, qué pasa con la cámara Gesell, qué pasa con las pruebas, qué es el interés superior del niño, cómo se aplica, con qué estándares podemos aplicarlo, qué hacemos con las penas, qué es una sentencia de responsabilidad y qué es una sentencia integrativa. Es decir, lo que viene a abarcar este libro es casi meterse en el corazón de esta ley, que bastante deficiente es, por cierto, la 22.778, y donde nos metemos en el corazón de esa ley y tratamos de ir tomando jurisprudencia y cosas vívidas, porque yo esto también tengo alguna experiencia adquirida y ya muchos años, entonces he tomado jurisprudencia propia, algunos enfoques que he hecho con la parte general y con la parte especial del derecho penal, así que está buenísimo, muy recomendable. De su punto de vista, su opinión, bueno, en comparación con otros sistemas, ¿qué hacemos con el menor en conflicto con el delito, ¿no? Que es un tema que en los medios ocupa las tapas de los diarios. Eso es en primer lugar, acá lo que hay que decir es que el menor no es un problema menor. Esto hay que decirlo inmediatamente. Y segundo, que si tenemos visión de futuro, tenemos que apostar por esta juventud y, digamos, por esta franja etaria que está bastante en riesgo. Esto es lo primero que me parece que hay que decir. Después, lo que centralmente hay que saber, que el Estado ha decidido suicidarse hace muchos años. Entonces, como se ha suicidado, nos da la sensación, una frase que yo siempre repito, que es un muerto que le siguen creciendo los pelos y las uñas. Es decir, el Estado no sabe para dónde ir, no sabe qué medida tomar. Y esto ya está en el frontispicio de la filosofía griega. Es decir, cuando vos no sabés a dónde ir, todos los vientos son malos. Es decir, te vas para cualquier lado. Claro. Y acá lo que ha hecho el Estado es precisamente esto. Sin políticas públicas, sin una clara visión de cómo abordar la problemática infantil, sobre todo, y adolescencial, ha quedado subsumido en una serie de tareas, y es la ley esta que estamos viendo también, ¿no? Dando vuelta por el Congreso, que me ha tocado oír, y me llamó la atención, porque éramos 50 los que estábamos ahí, los 50 opinamos en contra, o sea, no hubo uno. Yo, la verdad que no entiendo cómo hay gente que hace la ley y que han trabajado muchos años y no se han traído por lo menos un compadre, alguien que hable bien de la ley, ni eso. ¿Y en su opinión existe algún sistema? ¿En su opinión existe algún sistema para seguir, algún sistema de derecho de otros países? Pero es que todos sabemos la solución, doctor, todos sabemos la solución. Mire, más trabajo, más vivienda, más salud pública, más educación y más amor en la familia, y se acabó el problema de la delincuencia juvenil. Es decir, estamos hablando casi en una tautología. Todos sabemos a dónde tenemos que ir. Lo que pasa es que nadie va, ni nadie tiene un plan. Es decir, si usted tiene un plan, a veces nos pasa con el derecho penal también. Si tenemos una política criminal, bueno, más o menos vamos a saber cómo. Porque acá la gente se cree que compra más móviles y soluciona el delito. O baja la edad. Loco, o sea, parece una cosa
Pero Claro. yo no sé qué diferencia hay entre un político que toma una decisión de esa manera y uno que está internado. El uniforme, esa es la diferencia. Saco y la corbata. Nada más porque realmente no se comprende cómo gente grande y estudiosa pueda pensar de que esto mágicamente se va a solucionar porque pongamos más chaleco antibala, más represión, bajemos la edad de la inimputabilidad, 15 años, imagínense. Es decir, que es buscar soluciones mágicas. Las soluciones mágicas no existen. Solo existen si nosotros apostamos con seriedad y con mucha cientificidad al futuro. Y que esto está ligado, insisto, con la corrupción pública, ¿no? O sea, está ligado. O sea, si nosotros y ese programa... tenemos estos modelos, estamos fritos. O sea, porque acá el modelo es que vos seas un Fariña. Si vos sos Fariña, tenés, puedo decir un exabrupto, porque para que se entienda bien, tenés la mejor mina, tenés plata, te vas a Miami, te haces un casamiento de $500.000, tenés facha y una Ferrari. Y encima, sos arrepentido y te llaman de todos los programas de televisión. Sos un winner. Entonces, el que está viendo del otro lado, ¿qué dice? Es un buen negocio ser una atorrante, o sea, ser una atorrante. Acá lo que hay que enseñar que es ser una buena persona es un buen negocio. Exactamente. Ser un buen tipo, una buena persona, eso es un buen negocio. Y eso tiene que ser un buen negocio. Y eso hay que transmitirlo. Por eso, alguna vez escribí el Pentágono Anticorrupción, que tiene que ver con 5 medidas fuertes que empiezan por la ética. Empiezan por la ética. Y, por supuesto, las otras que no se las voy a contar. Y volviendo a a los planes de gobierno, al plan de acción, digamos, es la Constitución Nacional el mejor programa de gobierno, en definitiva. La Constitución. Claro, afianzar la justicia. Sí, pero hacer seguimos con la el caja de Estado. fósforo, pero no tenemos claro. fósforo para rasparlo. Es decir, Exactamente. la Constitución Nacional Nos faltan está muy buena, actores y que está muy ejecuten la buena Constitución. la Corte Interamericana, y está todo muy lindo, y todos hablamos bien, y decimos el discurso estereotipado, y todos decimos frases lindas, pero y decimos hasta frases que son tautología, que la cárcel es un depósito del cuerpo, que lo que sí, claro, que un mundo mejor, pero en realidad lo que hay que tener son programas de acción serios y dirigidos en un plan. Esto me parece que no hay. Sí, claro. Bueno, Gonzalo, también otro de los temas interesantes, también vinculado, ¿por qué no?, con lo que hablaba recién el doctor, es la exposición del doctor Ariel Rojas. Recordamos que es la imputación penal de las conductas neutrales en el delito de lavado de dinero. Sí, efectivamente. Contar un poco la inspiración, ¿no? Creo que algo que ha revolucionado todo el derecho penal ha sido el derecho penal económico y de la empresa, ¿no? Tradicionalmente el antiguo derecho penal se basaba justamente en sistemas causalistas, finalistas y hasta funcionalistas para atribuir la responsabilidad penal. Pero con el nuevo derecho penal económico y de la empresa llega justamente esta criminalización a las empresas, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, donde de cierta manera se revoluciona y se le da un golpe fuerte a la dogmática tradicional, porque hasta hace muy poco nosotros solo concebíamos que las únicas personas responsables penalmente eran las personas físicas, ¿no?, las personas naturales. Otro paso importante en el derecho penal económico es justamente la lucha contra la criminalidad económica y la criminalidad organizada. En este ámbito es importante destacar la lucha contra el lavado de dinero, ¿no? Sí. Y particularmente el tema surge en función a la recomendación número 22 del año 2017 que el Grupo de Acción Financiera, el GAFI, que es una institución de orden internacional entre la prevención y represión del lavado de dinero, que da unas directrices, una sugerencia para los estados, y los estados tienen la potestad de, conforme a su política criminal, aplicarlo o no, recomienda y establece como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a los notarios de fe pública y particularmente a los abogados en operaciones económicas donde intervengan. Entonces, la conferencia que hoy ministraré, que hoy daré, justamente va hasta qué punto el derecho penal puede inmiscuirse en la profesión de la abogacía y hasta por qué punto los abogados son responsables o no son responsables penalmente. Esto quiere decir, perdón, de que si un abogado que realiza apoderados, gestiones por una empresa que va a hacer inversiones en el extranjero o en el país, ante cualquier una duda que tenga respecto a que pueda haber un lavado de dinero, tienen que informar esta situación.
Eso depende de cada país, ¿no? En cada país existe una regulación tanto legislativa como administrativa interna, existen las unidades de inteligencia financiera, las que dictan las directrices. Por ejemplo, en mi país existe la obligación de que los notarios, cuando realicen operaciones vinculadas a los inmuebles, en un monto superior a los $400.000, tengan la obligación de reportar a la unidad de investigación financiera. En el caso de los abogados todavía no se ha llegado a ese ámbito, pero en Alemania, por ejemplo, se condena a 2 abogados que habían recibido honorarios de un matrimonio procesado por estafa. En el Perú similar situación ocurre y creo que en Latinoamérica los vientos soplan justamente hacia esa tendencia. ¿Qué pasará con los abogados defensores acusados de narcotráfico? Ese es un problema y un planteamiento que hoy justamente lo haré. Desde mi perspectiva, el abogado que cumple su rol de abogado conforme a la ley de abogacía, su lex artis, al código de ATECA, tiene un paraguas de protección y por tanto no puede ser procesado ni perseguido penalmente. Aquel abogado que ya deja de ser abogado y por ejemplo se convierte en el testaferro del cliente con la finalidad encubridora de ocultar y de lavar dinero, justamente ahí está ya apartándose de ese marco y esa protección que tanto la ley de la abogacía como el código de ética le brindan, y a partir de ahí pues ya no es un abogado sino un coautor o un coautor dentro del lavado de dinero. Así es. Interesante. Sí, interesantísimo. Bueno, sabemos que los doctores ya tienen un vuelo programado, así que... Tienen también ahora que continuar con exposiciones. Así que antes que terminen, un minuto más. Tenemos una discrepancia con el doctor Pardo. Bien. Los dos creemos que en poco tiempo más los jueces van a ser robots, no humanos. A él no le parece bien, a mí sí. Él ya habló, yo todavía no. Pero sepa, la gente que escucha, que en poco tiempo más vamos a tener en lugar de jueces, robots. Robots que ya están funcionando en algunos lugares. He visto que en Estonia el gobierno ha contratado un técnico para hacer jueces robots para causas civiles sensibles. El tema es quién está detrás de ese robot, porque acá en Argentina parece que los jueces ya son robots algunos y hay alguien detrás. Entraba en otra cosa. Y hablando algo más, cuando yo escuche la conferencia de mi maestro, seguramente me voy a pasar de bando. En realidad es que yo pienso que sí, que van a estar robots, pero me gustaría, no sé, es medio ecléctico lo mío, que siempre esté un ser humano en la última palabra. Y bueno, como que le den la última palabra a ese ser humano. La Corte Suprema recientemente ha dictado un fallo convalidando la constitucionalidad del juicio por jurados. Donde ahí tenemos, sí, claro. Que bueno, no le gusta el fallo, doctor. No, digo que son respuestas viejas a problemas nuevos, nada más. Es decir, estamos haciendo maquillaje para que la gente vea. Mire, tengo una teoría sobre esto que se llama del autopoiesis, o sea, el Poder Judicial suele cambiar para que no lo quemen. Sí, porque si no la gente dice, ¿qué hacemos acá? Acá hay mucha injusticia dando vuelta. Entonces el Poder Judicial, bueno, juicio por jurado, sistema acusatorio, toma un poquito por acá, solución de conflictos, etcétera, etcétera. Y entonces va mutando como si fuera en esta teoría autopoyética de Maturana del cuerpo humano. ¿Y qué dice un penalista cordobés del juicio por jurado? Yo soy partidario del juicio por jurados. En el sistema cordobés, en Córdoba tenemos hace 12 años con jurado mixto. O sea, tenemos ciudadanos y tenemos un tribunal técnico, ¿no? Donde es un modelo europeo, ¿no? Donde se cambian las experiencias. El ciudadano da una opinión del hecho del delito desde el punto de vista no pueden ser abogados, desde el punto de vista de la persona común. Bueno, y los jueces le tienen que, explicar el valor que tiene la prueba, los principios constitucionales, la defensa. Y en Córdoba está funcionando muy bien. Algo con lo que decía él. Cuando se puso en vigencia el juicio por jurado, yo era lo que empujaba, dije, me van a comer en la plaza pública, me van a poner hoguera. Nadie, pero nadie se ocupó de criticar nada, ni periodistas, ni psicólogos, ni filósofos, solo criticaron los jueces. O sea que es una institución que pasó, tiene una legitimación bárbara, han salido fallos a favor o en contra en casos muy resonantes en Córdoba, y la gente y los periodistas han acatado porque estaba por detrás esta voluntad popular. Este jurado no es el jurado de origen americano, que tiene un sistema diferente, tiene una valencia política diferente. En Mendoza es ese sistema, ¿no? Son 12
con unanimidad, más Claro. el sistema norteamericano. norteamericano, efectivamente. Nos queda poquito tiempo porque Sí. quería saber cómo es en Bolivia, si existe proyectos de juicio por jurado. Bueno, en Bolivia hasta hace 3 años atrás existía un sistema bastante interesante de 2 jueces técnicos formados, dependientes del Poder Judicial, y 3 jueces ciudadanos. Ese sistema no funcionó, fundamentalmente por el padrón electoral que teníamos deficiente y la falta de notificación, es decir, las calles eran innominadas y entonces había sorteo, Claro. no se podía andar con los jueces ciudadanos. Claro. Y de otra parte también por el que los jueces técnicos como que adoctrinaban mucho sobre la posición a los jueces ciudadanos. Claro. El sistema fracasó y se retornó a un sistema de solo jueces técnicos, Claro. de 3 jueces técnicos como tribunal de sentencia. Bueno, muy ilustrativo, Muy interesante. buenísimas gracias, No, doctor. no, Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Hacemos una pausa, Gonzalo, Una rapidísimo. brevísima pausa. Ya volvemos con más corte intermedio. Quédese por la señal de Somos Salta. En el apuro del día a día hay cosas que nos olvidamos, otras que nunca llegamos a hacer. Proyectos que quedan sin terminar, algunas juntadas que no se concretan, trabajos y tareas incompletas. Este tipo de cosas llevan tiempo, ese que a veces no tenemos. Cuidar al planeta no. Ayudar no tarda nada y cambia muchísimo. Pequeños cambios de hábitos hacen la diferencia segundo a segundo. Solo hace falta parar y respirar. El padecimiento mental es algo que le pasa a unos pocos. Las personas con padecimiento mental deben ser aisladas. El padecimiento mental es irreversible. No te creas esos mitos. Vivimos en un mundo lleno de prejuicios que es mejor combatir. Todos podemos necesitar en algún momento atención en salud mental. Tenemos derecho a vivir en la comunidad, tomando nuestras propias decisiones. Con la asistencia profesional y el apoyo de todos, la recuperación es posible. Ley Nacional de Salud Mental número 26.657. Inclusión social. Seguimos en cuarto intermedio, Roque. Así es, Gonzalo, bueno, con las jornadas nacionales de derecho penal, está con nosotros quienes fueron las organizadoras, las culpables de esto. Las Le agradecemos responsables. muchísimo por venir acá. Y les presentamos, está con nosotros a mi izquierda la doctora Gabriela Rodríguez, quien es subdirectora del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados, quien va a disertar respecto al protocolo para la investigación y litigio en casos de muerte de mujeres. Bienvenida, muchas gracias por venir, Gabriela. Gracias a ustedes. Gracias. Y está con nosotros la doctora Tatiana Dip Torres. Ella es juez penal juvenil del Distrito Centro, Salta, Sí. ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Felicitaciones por la organización. La verdad que la calidad de los expositores y el temario que se ha elegido para esta jornada preparatoria, la verdad que muy interesante. Primer tema, digamos, los femicidios en Salta, que es el eje central de tu ponencia. Así es. Y hemos agregado una mesa de lo que es género, Sí. porque también va a estar la directora del observatorio y el diputado Lucas Godoy, que va a hablar sobre la creación del observatorio y también sobre el comité contra la tortura. Y aprovechando, dijimos los tres a esa mesa que va a ser específicamente de género, porque lamentablemente es un tema que hay que hablarlo, ¿no? Y sobre todo en la cuestión penal, que hablamos precisamente de algo que no existe en Salta, porque no tenemos protocolo en Salta, y es necesario que se elabore urgentemente un protocolo para estar acorde a los estándares internacionales
y para que actúen sobre todo con la debida diligencia reforzada, ¿no? Que es lo que viene reclamando desde ONU, y bueno, me parece que había que ponerlo sobre la mesa ese tema. Bueno, estos son, como decía Gonzalo, todo un tema, y sobre todo en nuestra provincia, ¿no? Que lamentablemente vemos los índices que año a año se van incrementando. ¿Estos protocolos son y tienen también vinculado algo con la prevención o es solamente vinculado a la investigación? Y tiene que ver con todo en realidad, ¿no? Yo voy a hablar básicamente de lo que es el protocolo de la ONU y el protocolo UFEM, porque el año pasado ya crearon un protocolo el Ministerio Público Fiscal de la Nación, y estaría bueno que Salta adhiera, pero me estuve enterando de que ya están elaborándolo en base al protocolo de ONU, pero prácticamente lo mismo, ¿no? Y con respecto a tu pregunta, en ese protocolo cuenta no solamente con aspectos conceptuales de lo que es el género, sino también cómo un fiscal ante la muerte violenta de una mujer debe actuar, le brinda herramientas ágiles y útiles al momento de la noticia crímenes, porque estamos hablando de muerte de mujeres, cómo debe actuar, y esto es muy fundamental. ¿Por qué? Porque se debe aplicar la perspectiva de género. Hoy por hoy tenemos una ley que es la ley Micaela, que obliga al Estado, a los 3 poderes del Estado, que se capaciten en género. ¿Para qué? Para que disminuya la impunidad. Ojalá tuviéramos una disminución de impunidad cero en estos temas. Lamentablemente, obviamente que van a aumentar las estadísticas, ¿no? Porque si no se actúa con un protocolo donde tenemos herramientas ágiles, donde se actúa con perspectiva de género, y donde en el momento que el fiscal tiene frente a él una persona, una mujer o una persona que se autoperciba, ¿sí?, por la ley de identidad de género, al actuar o ponerse esos lentes de género, como decimos nosotros, estando capacitado en la materia, probablemente tenga todas las herramientas y pruebas para que en el momento de ir a juicio se pueda sostener la hipótesis de femicidio. Obviamente que no toda muerte de una mujer va a ser un femicidio, ¿sí? Pero lo que el protocolo como ante la pregunta tuya, es una herramienta. ¿Para qué? Para que desde el primer momento tengamos la hipótesis de femicidio. Eso es actuar con perspectiva de género. Aprovecho que hace esa distinción, doctora, sí. Pensando, digamos, en el público que está viendo el programa, que no necesariamente es abogado, digamos, porque muchas veces se confunde que cualquier muerte de una mujer es femicidio. ¿Cuándo es femicidio? ¿Cuándo es femicidio? Muy buena pregunta. Y relacionando con tu pregunta también, en el protocolo tenemos están divididos, ¿sí?, herramientas, prácticas ágiles, pero también tenemos conceptos, la parte conceptual, donde se habla de lo que es el contexto de femicidio. Y acá en Argentina específicamente, a partir del 2012, con la ley 26.791, se incorpora la figura de femicidio al artículo 80, que agrava el homicidio simple, y tenemos distintos tipos, que eso habla la doctora Quiriaco para no ser tan reiterativos en el tema, y tenemos el que generalmente se representa en la cabeza de un ciudadano cuando hay una muerte de una mujer y es caratulado como femicidio. ¿Qué piensa? ¿Es la muerte de la pareja o es pareja, verdad? Bueno, eso no es tan complicado de demostrar, obviamente, si hay pruebas que indiquen que hubo un femicidio. El problema está en muchas el femicidio. Muchas veces la prensa es la que pone primero la carátula, ¿no? Exactamente, pero no así la Fiscalía. Exacto, en claro. Este caso la UGAP, sí. Que para eso está el protocolo, para que actúen desde el primer momento. Después se verá si pueden cambiar la carátula durante la investigación. Exacto. Y el femicidio, lo que vos me preguntabas, Gonzalo, en el femicidio que está en el artículo 80, inciso 11, es la muerte de una mujer, ¿sí?, víctima, o alguien que se autoperciba por la ley de identidad de género, en manos de el sujeto activo, un hombre, mediando violencia de género. Y no importa que sean pareja o expareja, pueden ser una persona desconocida. Y ahí está el problema. Porque cómo demostramos en juicio, cómo demostramos en los elementos probatorios, que si nosotros aplicáramos un protocolo, si los fiscales UGAP aplicaran un protocolo, esos elementos probatorios de la noticia crímenes quizás no se le escape, porque muchas veces, si no actúas con perspectiva de género, después es imposible obtener
esas pruebas que nos lleven al femicidio. Los fiscales UCAP, aclaremos, son los fiscales que forman parte de la unidad de graves atentados contra las personas, ¿verdad? Así es. Bueno, y Gonzalo, también otros temas, además la doctora Tatiana Dip Torres, de ser la organizadora y colaboradora, también va a exponer un tema muy importante, como hablamos en el bloque anterior, el tema de los menores no es un tema menor, No. Titulado Imputabilidad y medidas socioeducativas en el proceso penal de menores. Así es, bueno, un poco para ir entrando en prácticas. En el mes de septiembre empieza a regir la nueva ley procesal juvenil, la ley 8097, con lo cual uno de sus artículos y la novedad que ha sido en la creación de esta ley, y sobre todo en base a los nuevos paradigmas y a la Convención de los Derechos del Niño, es empezar a hablar de las medidas socioeducativas, ¿sí? No la detención, porque sabemos que es la última ratio en los adolescentes, sino trabajar con medidas socioeducativas, que es lo que hace que el joven y el adolescente pueda tener una mirada diferente y cumplir un rol diferente dentro de la sociedad. Por supuesto que las medidas socioeducativas que tienen que tener no solo estar en prácticas dentro de la justicia, sino necesitamos de un Estado, de un poder ejecutivo que nos dé las herramientas a los jueces para poder aplicar esas medidas. Así es, y hoy por hoy es posible la aplicación de las medidas socioeducativas antes de que entre la vigencia de la ley. Esas son buenas prácticas. ¿Y cuál es la experiencia salteña al respecto? Yo te puedo hablar de la experiencia de mi juzgado. Sí. Yo estoy a cargo del juzgado de menores hace ya casi 5 años, con lo cual hemos ido evolucionando, ¿no? Y claro, trabajar con buenas prácticas. Sí. Trabajamos con adolescentes, con lo cual claro, es una justicia, una justicia especializada y debe ser integral. No solo en la investigación por el hecho delictivo, el cual el joven es imputado, sino también todo el contexto sociofamiliar del chico para poder tener una respuesta de la justicia hacia la sociedad y sobre todo al joven, ¿no? Claro. Venimos trabajando con prácticas seguras. Nosotros dentro de las resoluciones y de las decisiones que tomamos en relación a la libertad o a la detención del adolescente, imponemos medidas socioeducativas como medidas... ¿Cuáles serían ejemplos de medidas socioeducativas? Y bueno, tenemos muchas cosas, muchos programas, claro, sí, que dependen del Poder Ejecutivo, con lo cual son herramientas para nosotros poder utilizarlos. Trabajamos con la Secretaría, sí creo que Subsecretaría de Políticas Penal Juvenil, que tienen un programa específico de fortalecimiento y de justicia territorial. ¿Qué quiere decir? Que le hacen el control y el seguimiento al joven. Por ejemplo, el televidente que no está viendo, un joven que ha sido detenido o está dentro de un proceso porque ha cometido un delito de robo o de hurto y demás. Y el juego aplica una medida socioeducativa. Sí. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, el ejemplo de una medida socioeducativa? Chicos que no están escolarizados, logramos, claro, que se inserten a un sistema educativo, que es importante. Trabajamos sobre todo con la contención familiar, claro, terapias psicológicas al papá, mamá, sobre todo al adolescente. Si hay un problema de consumos, trabajamos con la Secretaría de Adicciones, intentando y logrando que el joven adhiera a una recuperación, porque no es fácil. Claro. Entonces, todas son medidas que vamos trabajando en relación a la responsabilidad del joven. Claro. ¿Sí? Lo que necesitamos es que el joven asuma su responsabilidad penal por, claro, el hecho que cometió, pero también que asuma un rol más constructivo en la sociedad. Bien. ¿Y hay capacidad de seguir, digamos, cómo se van aplicando estas medidas socioeducativas? ¿A quién le corresponde el seguimiento al juzgado? Al Poder Ejecutivo. Nosotros lo que hacemos es hacer un seguimiento. Nosotros, sí, no podemos tener abiertas causas penales de jóvenes, tratamos de desjudicializar. Claro. A eso tenemos que apuntar, claro, a desjudicializar. Sí. El niño ingresa a un sistema ya delictual cuando han pasado muchas cosas anteriormente. Digamos, ha fallado la familia, claro, el Estado, la sociedad, la escuela. Entonces llega la justicia con una denuncia penal, es porque hubo alarmas, exacto, anteriormente. Que no fueron escuchadas. Exactamente. Entonces es el último recurso a la justicia, claro, la denuncia. El seguimiento lo hacemos nosotros a través de informes que nos envían desde el Poder Ejecutivo, los programas específicos que dependen del Ministerio de Derechos Humanos, y de la Secretaría de Políticas Penales. ¿Qué cambia con la nueva ley que va a entrar a regir en septiembre? Como bueno, primero que cambia un sistema acusatorio. Nosotros, una deuda pendiente de la provincia, seguimos trabajando con un código viejo, antiguo, claro,
un código donde en referencia a los menores en conflicto con la ley penal solo existían 8 artículos. Tenemos una ley más amplia, donde la mirada es integral hacia el joven, no solo en cuanto al delito, sino también a su reinserción en la sociedad. Claro. ¿Sí? Doctora, ¿cuál es la situación? Bueno, usted me mencionaba la situación del menor, ¿no es cierto?, que se encuentra detenido en cuanto a los proyectos que se pueden implementar, socios educativos, pero ¿cuál es la situación hoy en día del menor detenido físicamente? Sabemos, por ejemplo, la situación alarmante que está pasando hoy, viviendo hoy la alcaldía, sí. Lo mismo en Villa Rosa. ¿Cuál es la situación de los menores en Salta hoy? Los jóvenes tienen centros especializados, ¿no? Centros de jóvenes en conflicto con la ley penal. En Salta hay uno en Capital, en Orán, en Tartagal y en Metam. Por supuesto que siempre queremos que las condiciones sean las mejores, ¿sí? Los jueces también intentamos y solicitamos al Ejecutivo de manera permanente que las condiciones estén dadas, porque estamos trabajando con jóvenes. Claro. No es lo mismo la situación de un adulto, es totalmente diferente. Entonces el joven tiene que tener esparcimiento, educación y contar con un montón de otras actividades que no cuentan los adultos o en la alcaldía o en la unidad carcelaria, ¿sí? Gracias a Dios venimos trabajando hace un tiempo ya y logrando que se den cumplimiento a muchas de estas medidas. Próximamente se va a volver a reabrir el hogar Michel Torino, que es un hogar que se va a trabajar las semilibertades. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros trabajamos egresos pautados. Al niño le tratamos que egrese con muchas herramientas, con lo cual el afuera lo reciba de otra manera y él también pueda salir con otras herramientas. De trabajar con semilibertades en un lugar como el Michel Torino, donde tienen un espacio amplio, donde pueden hacer recreación, incluso estudiar y un montón de cosas, también va a ayudar a que el joven salga a la vida, a la calle, con otra mirada, ¿no? Bueno, se nos acaba el tiempo, sí. Gonzalo, la verdad que le queremos agradecer muchísimo, felicitarlos por el éxito de la jornada. Exactamente. Y también desear el mayor de los éxitos en las jornadas internacionales que van a ser en Santa Cruz. En septiembre. En septiembre. 4, 5, 6 y el Instituto de Derecho Penal va a estar allá. Así la doctora Gabriela Rodríguez va a estar ahí. Trae regalito, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa, Gonzalo, ¿te parece? Brevísima y seguimos aquí en Cuarto Intermedio. Ser padres. Qué lindo y qué difícil. Te prueban, hasta que cansado les das una palmada. Si a vos te lo hicieron de chiquito y no pasó nada. O te repiten 100 veces lo mismo y les gritás otra vez diciendo estupideces. Me tenés podrido. O no entienden y se te escapa, pero vos sos bobo. Lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base de lo que serán mañana. Acordate, cuando no los tratás bien, los tratás mal. Entra a tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia. En el apuro del día a día hay cosas que nos olvidamos, otras que nunca llegamos a hacer. Proyectos que quedan sin terminar, algunas juntadas que no se concretan, trabajos y tareas incompletas. Este tipo de cosas llevan tiempo. Ese que a veces no tenemos. Cuidar al planeta no. Ayudar no tarda nada y cambia muchísimo. Pequeños cambios de hábitos hacen la diferencia segundo a segundo. Solo hace falta parar y respirar.
Seguimos en Cuarto Intermedio Roque. Así es, Gonzalo, el último bloque para presentar lo que anunciamos al comienzo del programa, una importante jornada vinculada al rol del sindical, ante accidentes y enfermedades del trabajador. Y para ello hemos convocado a la doctora Lucía Soto Padilla. ¿Cómo está, Lucía? Buenas tardes. Bien, Muchas buenas gracias. tardes. Directora General de Trabajo, futura mamá. Así es. En julio. Así es, en julio. Sí. Estamos ahí en la dulce espera. ¿Cómo se llama? Estamos viendo, hay una puja ahí, pero... ¿Es mujer? Sí, es mujer. Bueno, es mujer. Felicitaciones. Gracias. Bueno, también nos visita Gonzalo, el doctor Ariel Garnica, quien es secretario general del Sindicato de Televisión. Muchas gracias por venir. Espero que vea el programa, justamente, el programa de los abogados. Así, ¿estamos todos en regla acá, doctor? No, así estamos bien. Sí. Gracias por la invitación. Aprovecho también la oportunidad para saludar a los compañeros que están trabajando. Así es. Y hacerle extensivo también el saludo a todos los trabajadores, no solo de televisión, sino todas las actividades. ¿Cuántos agremiados hay en el sindicato de la Estamos televisión? aproximadamente en unos 600. Importantísimo. Sí, hemos crecido, sí. Bueno, esperemos seguir en ese camino. Bien. Perfecto, y nos visita también un amigo de la casa, el doctor Arturo Torino, quien es presidente del Instituto de Derecho Laboral Norberto Centeno. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, de vuelta. Muy amable, gracias. Introdujo el tema y vamos a desarrollar esto porque es interesante. ¿Cómo nace este curso? Hay una institución como el Colegio de Abogados, está en la provincia, está un sindicato. ¿Cómo nace? Sí, mira, yo tengo una gran responsabilidad a través de mis compañeros dirigentes de la CGT, de las 62 organizaciones peronistas, como dirigente de un gremio del Sindicato Argentino de Televisión. Represento también la mirada de los sindicatos en la parte de la Secretaría de Trabajo. Yo estoy coordinando en el Departamento de Negociaciones Colectivas como asesor legal. Y ahí, teniendo en cuenta las necesidades de los dirigentes en la continua formación, sí, ¿no? Respecto a cómo va a abordar las cuestiones, los problemas que nos traen los trabajadores, y encontrando eco también en esta necesidad y en la colaboración del Colegio de Abogados y del Gobierno de la provincia, esto a través del doctor Arturo Torino, la doctora Soto, charlando, bueno, surgió la idea de hacer algo coordinado, colaborado, y me parece importantísimo porque es una mirada interinstitucional, que participen 3 instituciones importantes de la provincia con una mirada hacia el trabajador, ¿no? Entonces, eso nos llevó a hacer esta primera jornada que me parece que va a ser exitosa porque hemos tenido una repercusión importante y con unos temas que la verdad que son limitados y que necesitaríamos también abordar otro tipo de problemáticas, ¿no? Claro. Porque la verdad que es constante el apoyo que necesita un trabajador cuando está en una situación de necesidad, ¿no? Bueno, recordemos, va a ser el 17 de mayo a las 14:30 horas y el lugar en el Centro Cívico de Convenciones, de Granbur, el Salón B. Bien, perfecto. ¿Por qué este tema, doctora? Se eligió enfermedades y accidentes del trabajador. A mí me parece primero importante si hay quien está orientado. Bien. Está orientado en principio a los dirigentes sindicales, sí, a los delegados de las empresas y al público en general. O sea, lo que se busca es hacer una charla con estos temas, que son temas muy consultados y que por ahí no se conoce cuál es la solución que puede llegarse a dar dentro del marco de la Secretaría de Trabajo o a través también del asesoramiento que puede dar, el primer asesoramiento que puede dar el delegado ante un trabajador que le pregunta, mira, tengo esta situación, estoy enfermo, no me recibe el certificado médico, claro, o tuve este accidente. ¿Qué hago? Entonces, sí, de ahí, como para dar una primera respuesta, es lo que se busca, digamos, capacitar a los delegados y a los gremios. Es por eso que la charla va a ser a un tenor para llegar al público en general, bien, no al público, no a los abogados, sino al público en general, sí, para poder dar estas soluciones. Son 2 ejes temáticos, ¿no? No solo sí, los abogados, digamos. No solo los abogados, sí, exactamente. Sí. Un poco es tratar de bajarlo más a la práctica, bien, qué es lo que sucede en el día a día, ¿no? Con la problemática. ¿Qué sucede del lado de la empresa? ¿Cómo lo ve a veces la empresa? ¿Cómo lo ve el trabajador? ¿Qué se ve desde la Secretaría de Trabajo? Y tratar de aunar alguna forma criterios, ¿no? De razonabilidad y de coherencia también en cómo operar y cómo los trabajadores pueden hacer valer sus derechos.
Y también que la parte empleadora vea cuál es efectivamente el derecho del trabajador y cuál es sus facultades disciplinarias, particularmente en algunos temas que decía la doctora, y entender también cuando el trabajador está enfermo, cómo operar y todo esto. Exactamente. Bueno, dos temas, ¿no? Enfermedades inculpables y accidentes de trabajo y enfermedades Y profesionales. algo importante, ¿por qué elegimos los temas? Bien. Yo creo que todos los trabajadores en algún momento han tenido esta vicisitud. O sea, todo trabajador alguna vez se ha enfermado, todo trabajador muchas veces han sufrido accidentes de trabajo. Y es importante la distinción, es importante saber cómo actuar. Muchas veces cuando uno, también tenemos los tres abogados, somos abogados y tenemos estudios jurídicos y son temas que por ahí no llegan a las consultas cotidianas. Claro. Por parte de los trabajadores, porque O no del hay una empleador, desvinculación. ¿no? De saber también cómo... Claro, entonces es algo mucho más sencillo por ahí de solucionar y hay alguna vía mucho más sencilla para llevarla. Y bueno, por eso queremos que de este tema, que es muy preguntado por los trabajadores, a los delegados, sobre todo, que es su primera referencia dentro de a la primera persona que preguntan, sepan cuál es la respuesta que se debe dar. Y el tema de los accidentes de trabajo con las modificaciones que tiene recientes y la adhesión de la provincia a la 27.348 también tiene sus particularidades, que es importante mencionarle. Ese tema es muy interesante porque modifica todo el procedimiento ante la Junta, ante las comisiones médicas. Exactamente. Eso lo que hoy más se necesita, muy el importante. sistema de trabajo que parece que no va a tener descansar en paz porque continuamente está modificándose. Está modificándose y se va a continuar modificándose porque siempre hay quejas y nuevos planteos también. Gracias. Así que bueno, esto nos va a servir también para esos temas. Teníamos una pregunta más. Dos ejes temáticos, ¿no? Enfermedades inculpables y el segundo, accidente de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Cuándo estamos en presencia de una enfermedad inculpable y de una enfermedad profesional? ¿Cómo distinguimos? El televidente que nos está viendo, que no es abogado, dice... Muy simple, las enfermedades inculpables son las que ocurren fuera del ámbito del trabajo. Una gripe. Una gripe, una quebradura jugando al fútbol el día domingo. Claro. No va a ser mi caso que no juego al fútbol. pero bueno, y las enfermedades profesionales son las que ocurren como consecuencia del trabajo. Claro. O por ahí camino al trabajo. O camino al trabajo. Que tiene un régimen distinto, evidentemente, obviamente. Claro, obviamente, sí. Todos esos temas son los que se van a desarrollar. Bueno, y también... discúlpame, eso más allá esto de las capacitaciones que cada institución sindical lleva adelante a través de sus organismos internos, porque esto se hace, ¿no? Esto lo importante es más que nada la práctica jurídica dictado por profesionales abogados, ¿no? Resalto la importancia y los conocimientos del doctor Torino, la doctora Soto, el doctor Pedro Burgo, la doctora Eugenia Muñoz, que va a venir desde Córdoba. Entonces, es esa, más allá de, como digo, ¿no?, de las capacitaciones que puedan hacer los dirigentes a través de su propia organización sindical, esto es una mirada jurídica y, como decía el doctor, llevarla a un plano práctico y accesible para los dirigentes y los trabajadores. Y lo importante, digamos, que se hayan unido distintas instituciones, ¿no? El Estado, el Colegio de Abogados, un sindicato, y que las distintas miradas, ¿no? Desde funcionarios, abogados litigantes y abogados que trabajan dentro del ámbito de un sindicato. La verdad que enriquecedor, digamos, las distintas miradas. Y como siempre decimos este espacio a todos los televidentes que nos están viendo, Gonzalo, que los trabajadores que consulten con un abogado, vayan a la Secretaría de Trabajo, vengan al Colegio de Abogados, también nos tenemos consultores busquen gratuitos. abogados laboralistas. Busquen abogados que hagan derecho laboral. Nosotros tenemos el Instituto de Derecho Laboral que continuamente está preparando a los abogados. Y también, ¿por qué no un consejo a los empresarios que también se acerquen y que tengan también un asesoramiento directo? Porque muchas veces, muchas empresas se manejan de manera familiar, porque constitucionalmente y van al estudio cuando recibieron la demanda. Ya la demanda, ¿sí? Y se manejan, ¿no?, de manera que quizá muchas veces fuera de la ley, y muchas veces el coste es mayor al final. Efectivamente. Además, es bueno decir esto. Para que se respeten los derechos, tiene que haber un conocimiento de ambas partes. Bien. O sea, si la patronal no conoce cuáles son sus deberes, por ahí tiene una confusión de cuáles son los deberes que tiene como patronal ante, en este caso, una enfermedad. Por ejemplo, pagar el salario
aún en eso, digamos, aunque no preste servicio el trabajador. Entonces, por ahí es bueno para nosotros como Secretaría, nos interesa no solamente que el trabajador sepa cuáles son sus derechos, sino también a la patronal saber cuáles son sus obligaciones. Muy Y claro. por eso también es la parte de la jornada. Las acreditaciones son en el lugar a las 14 horas, Sí, así ¿no es cierto? Sí, Directamente se acercan al lugar. Sí, se pide que se confirme la asistencia vía mail. Perfecto. La inscripción entonces por vía mail, las acreditaciones en el lugar. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Entonces, el 17 de mayo, 14:30, en el Centro de Convenciones, en el Gran Burgo. Doctores, Es muchas gratuito, gracias. es gratuito. Doctora, es gratuito. Es gratuito. Es Buena importante aclaración. decirlo. Se nos acaba el tiempo. Con entrega de certificado. Con entrega de certificado. Muy bien. Nosotros le agradecemos muchísimo. ¿Sí? Gracias por escribirnos, Gonzalo. Y será hasta el próximo viernes. Esto fue Cuarto Intermedio. El programa del Colegio de Abogados. I was a bachelor